bienvenida a la sesión general del Hospital General de México. En esta mañana nos acompaña el doctor José Damián Carrillo Ruiz. El doctor Carrillo Ruiz es especialista en neurocirugía, egresado del curso de especialidad de este hospital. Además, el doctor hizo una alta especialidad en neurocirugía funcional y estereotaxia por el Hospital Henri Mondor en la Universidad de París, Francia. El doctor tiene diferentes cargos en nuestro hospital. Ha ocupado el cargo de director de investigación y también de jefe de unidad de neurocirugía y neurología clínica. Actualmente el doctor es neurocirujano investigador, pues en el área de investigación, y en esta mañana nos hablará de actualidades en neurocirugía funcional. Recibamos al doctor con un fuerte aplauso. Gracias, María Luz Campos, muchas gracias. Buenos días a todos. Primero agradezco infinitamente la invitación al doctor Manzanilla, María Luisa, evidentemente saludo a nuestras autoridades. Y aquí el tema, qué bueno que me tocó. Yo sé que estamos en una época mundialista y qué bueno que no juegue México, porque si no me hubiera quedado aquí solo. No, pero no, qué bueno que estemos aquí y me da mucho gusto poder pues externarles un poco de lo que hemos hecho en estos 32 años, un poco, aquí en el Hospital General, y quisiera dar un panorama. Y le comentaba a Hugo que qué podíamos platicar, y se me ocurrió pues traer a colación lo que hemos hecho, las actualidades, sobre todo un panorama. Voy a dar como toda exactamente esto, como toda una visión de lo que se ha hecho y de lo que es la funcional para aquellos que no tienen claro. Entonces, miren, cuando uno piensa en neurocirugía, uno piensa en esto, ¿no? En pensar en que uno tiene un traumatismo craneoencefálico, pacientes con tumores, hematomas, aneurismas, una hernia de disco, una hidrocefalia, y es correcto. O sea, la gran mayoría de los neurocirujanos se dedica a esto, a hacer cualquiera de estas patologías, poderlas mejorar. Entonces creo que vale muchísimo la pena traer esto a colación. Sin embargo, existe otro tipo de neurocirugía que tiene que ver directamente con esto, por eso se llama neurocirugía funcional y estereotaxia, en la cual a través de una herramienta que sería precisamente el uso de un marco, actualmente existe también sin marco, pero a través de coordenadas, por eso se llaman estereotácticas, digámoslo así, cartesianas, X, Y y Z, ¿verdad? A nivel de lo que sería el espacio, se puede identificar estructuras cerebrales, sobre todo muy profundas, las cuales sería muy difícil abordarlas desde el punto de vista de abrir el cráneo y completamente extraer, digamos, del tallo cerebral o del tálamo, por ejemplo, ciertas cosas que vamos a comentar a continuación. Por el otro lado está la parte funcional. No todo lo estereotáctico es funcional y viceversa. Lo funcional tiene que ver más bien con la reparación de lo que el paciente no tiene. Les pongo aquí el caso, más adelante vamos a ver, del hipocampo, y entre ellas se encuentra la radiocirugía, del cual voy a mencionar en un rato más. Entonces, porque la radiocirugía surge precisamente haciéndose estereotaxia y neurocirugía funcional, precisamente para neuralgia del trigémino, y a continuación mencionaré a qué más se dedica la radiocirugía. Dicho esto, entonces, el objetivo de este trabajo es precisamente, y de lo funcional, es mostrarles cómo el síntoma neurológico se abate a partir o se aminora completamente a partir precisamente de lo que hemos estado haciendo con las técnicas, ¿no? No curamos, sino tratamos de controlar. Esto es un punto muy trascendente. Miren, quiero partir de aquí porque me encontré cuando estaba haciendo la charla, desgraciadamente, y sobre todo para las nuevas generaciones y los que nos tocó esto, la carrera hospitalaria se establece por Ignacio Chávez, que también fue director de este hospital, rector de la Nicolaita, rector de la UNAM, fundador de la cardiología en México, del Instituto Nacional de Cardiología, de la dirección de lo que sería la sociedad médica. De hecho, él es el que funda la sociedad médica. Y en algún momento la carrera hospitalaria daba precisamente para esto. Entonces aquí está
la firma tanto del director del hospital en su momento y de la sociedad médica. Actualmente, desgraciadamente, esto ya se ha perdido, en donde se me nombra como médico adscrito de neurocirugía funcional. Entonces, viendo exactamente esto, los aparatos que acabo de mencionar se han diversificado muchísimo. Esto es el encefalométrico de Spiegel y Weiss, que fueron los iniciadores de esto, y a partir de eso se han creado muchísimos estereotácticos. El neuronavegador, inicialmente, y esto no sé si lo sepan, el Da Vinci fue creado para tratar de que fuera directamente para neurocirugía. Sin embargo, se dejó de hacer y actualmente lo saben muy bien, con muchísimo éxito para urología, para gineco, de una manera muy importante. Actualmente, la estereotaxia también se puede manejar a través de robots, de un brazo robótico, como sería el Rose, ¿no? O como estamos observando aquí, lo voy a mencionar. Y aquí viene, por ejemplo, este aparato que sería el HIFUS. Actualmente se pueden hacer a través de ultrasonido lesiones cerebrales. Esto no es es reciente, digamos desde los 60, pero actualmente con nueva tecnología ha tomado todo un boom muy importante. Entonces, miren, la radiocirugía les comentaba, inicialmente el Excel lo hizo, esto es el Gamma Knife. Nosotros lo hicimos, se ha podido hacer a través del LINAC, ¿no? Del aparato que se maneja de manera general por parte de los oncólogos, de los radioterapeutas, ¿no? Un brazo también robótico, de manera fraccionada, tomoterapia que se maneja en algunos lugares del país, o un Gamma Knife de alta resolución y de nueva generación. Basado en esto, entonces, podemos decir que cuáles serían esas cirugías que actualmente se hacen para neurocirugía funcional. Y entonces, podemos decirlo así de una manera muy sencilla. O se lesiona o se reseca, o se descomprime, o se neuromodula. Vamos a ir diciendo de cada una de ellas. Entonces, miren, aquí está los padres de la estereotaxia. Spiegel, el de origen austriaco, Weiss, norteamericano. Ellos hicieron una dupla. Esto fue motivo, precisamente su aparato, de ser publicado en Science. Y a partir de eso, entonces, fíjense cómo, sin necesidad de abrir toda la cabeza, se identificaron precisamente para un par de indicaciones que vamos a decir a continuación. Entonces, las lesiones fue lo primero que se hizo, tratando de interrumpir desde la corteza cerebral o las fibras que bajan o que suben al cerebro, pasando por diferentes núcleos. Y es aquí que toma una preponderancia saber con exactitud qué tipo de lesiones debemos hacer. Entonces, a partir de eso, se pueden hacer lesiones con radiofrecuencia, con láser, con radiocirugía, utilizando un leucotomo, ya lo comenté, con ultrasonido, ¿no? Entonces, o con rayos que son importantes, entonces con radioterapia. Entonces, vean ustedes la gama de posibilidades para poder lesionar. A partir de eso, podemos establecer que también las descompresiones vasculares se pueden realizar para esto, ¿no? Para el neuralgia del trigémino, espasmos faciales, glosofaringeo, les voy a poner algunos casos, vértigo e hipertensión arterial es esencial. Miren, la neuromodulación. ¿Qué es la neuromodulación? La neuromodulación es la actividad en la cual nosotros metemos electrodos directamente, ya sea a la médula espinal o a la cabeza, al cerebro, para estimular o para inhibir precisamente ciertas estructuras, ya sea núcleos cerebrales o bien fibras. O inclusive se puede utilizar sustancias para tratar de que esto pueda ser, ¿no? Por favor, discúlpenme, si pueden, allá atrás, chicos, entren con orden, me distraen un poco, si fueran tan amables, lo agradecería. Bien, y con respecto a la historia de la estimulación, miren, desde cuándo se utiliza, aquí está el Spiegel, no voy a mencionar cada uno de ellos, simplemente nada más para que vean la cronología de las cosas que se han hecho precisamente a través de esto de trastornos involuntarios que voy a mencionar a continuación. Bueno, entonces, con todo esto que acabo de decir, ¿cuáles serían las indicaciones que tenemos actualmente para hacer estereotaxia funcional? Entonces, voy a empezar con lo más básico, que sería hacer biopsias para los tumores, o de abscesos, quistes, hematomas, resecciones, inclusive ahorita voy a mencionar de tumores, movimientos involuntarios, epilepsia, dolor, trastornos psiquiátricos y espasticidad. Prácticamente voy a ir mencionando cada uno de ellos y mostrándoles algo de lo que hemos estado haciendo aquí en el hospital desde hace mucho tiempo. Entonces, empecemos con tumores cerebrales, las biopsias.
Aquí lo que estamos observando es que a través del estereotáctico se ubica una lesión cerebral y entonces a través de las coordenadas que he comentado, X, Y y Z, y posteriormente se manda a analizar. Se hace un trépano y entonces no se quita. En este caso es muy superficial. La decisión fue, como es del lado izquierdo y es en el parietal, es una zona muy elocuente del cerebro, se hace la toma de la biopsia y se manda a analizar. Se pensaba que esto fuera un glioma. Sin embargo, en el momento en que se manda a analizar en lo histopatológico, resultó ser un goma sifilítico. Fíjense qué interesante. Aquí se hace una serie de biopsias, sobre todo en la fosa posterior. Esto no es muy común y por eso se publicó. Esta es una de nuestras publicaciones en las cuales se toma precisamente esto y se manda a analizar y sacamos una serie interesante, importante de astrocitomas, de ependimomas, de un poco más. Este lo publicamos en este año, también lo mismo, se me hace muy interesante también, porque lo que estamos viendo es una lesión cerebral a nivel de tallo. Uno pensaría que esto es un glioma, ¿verdad?, de bajo grado. Se ve aquí la diferencia importante de colina. Entonces lo que se hizo fue una biopsia por estereotaxia y resultó ser esto, ¿no? Lo que estamos observando aquí, estos son neuronas, este es un conglomerado vascular, pero lo más interesante es esto, es una técnica de Ziehl-Nielsen y lo que descubrimos fue un tuberculoma. Este tipo de casos solamente las vemos aquí en el hospital. Verdaderamente por eso es una delicia. No es lo, observar ese tipo de casos en los cuales tenemos de todo tipo de patologías. La verdad, esto no es nada común. Con respecto a la resección tumoral, se puede tener al paciente despierto. ¿Cómo se hace esto? Lo que se hace es que el paciente se intuba inicialmente, se le puede poner una mascarilla y a partir de eso entonces se coloca una mallita aquí, ¿no? En el cual nosotros podemos estar, en este momento se le pide al anestesiólogo, aquí es fundamental el anestesiólogo. Y lo menciono de una vez porque creo que también esto es muy importante. Muchas de las cosas no se harían si no fuera el trabajo en equipo. Veo por aquí a David Trejo, que es nuestro neuropsicólogo. Le quiero dar evidentemente el mérito porque mucho de lo que se ha hecho a través de hacer a los pacientes directamente la cirugía en despierto es que ellos están haciendo las preguntas pertinentes, ¿no? Y entonces veamos aquí una lesión, la cual se encuentra en la parte sensorial, sensoromotora, ¿verdad? En este caso es del lado derecho. Y lo interesante, y por eso es motivo de publicación, es que a través de la conectómica, recordar un poco, están de moda las ímicas, ¿no? O sea, todo lo que termine en ímica, pero la conectómica nos hace ver que nosotros somos bastante acuciosos, no nos llevamos esa área y somos muy acuciosos y sirve muchísimo que el paciente, a través de los tasks que hace el neuropsicólogo, se pueda tener de la mejor manera y pararse y no continuar cuando el paciente deja, por ejemplo, de responder a lo que se le propone. Entonces me parece que es muy interesante tener esto aquí dentro del hospital. Vamos ahora con los trastornos voluntarios, involuntarios, perdón, en la cual vamos a empezar con la enfermedad de Parkinson. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Un repaso rápidamente. Recordar nada más, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad en la cual predomina el temblor. Si uno ve a un paciente con temblor, seguramente, y uno dice es enfermedad de Parkinson, le va a atinar de una manera importante. No todos los temblores son Parkinson, hay temblores esenciales, temblores rúbricos, pero es importante tenerlo en consideración. Rigidez, adicinesia o bradicinesia, postura en marcha. Los pacientes hacia el final de su vida, cuando la enfermedad es muy avanzada, no pueden realizar exactamente esto, ¿no? Ni pararse, ni poder, se van de lado. Entonces, pensando en esto, la elección del blanco quirúrgico está sentado principalmente en los ganglios basales. Recordar, los ganglios basales son aquellos núcleos que son profundos, de sustancia gris. No me voy a meter en la anatomía, simplemente recordarlo. Estos son hoy por hoy donde se utilizan esos blancos. Principalmente se empezó con tálamo, posteriormente pálido interno y hoy por hoy el núcleo más importante es el núcleo subtalámico. Sin embargo, también se ha utilizado la corteza cerebral. Nosotros usamos también las regiones prelemniscales, la zona inserta y el núcleo pedúnculo pontino. Entonces, si se dan cuenta, hay como una gama muy interesante que se puede emplear para tener a estos pacientes de la mejor manera posible.
Bien, aquí lo que estoy observando, esto es un video, sin embargo, por cuestión de tiempo, me lo he ahorrado un poco. Se introduce, el paciente tiembla, se hacen despiertos, se introduce la aguja y entonces, evidentemente, el temblor disminuye, como vemos aquí, pum, y para de manera absoluta. ¿Y cómo se hace esto? A través de una planeación que es muy importante. Se puede hacer con registros. Actualmente esto es trascendente. Puedo ir bajando a través de microelectrodos y puedo ir registrando las neuronas, cómo van disparando y decir, me encuentro en el núcleo subtalámico, me encuentro en el globo pálido, o simplemente hay una ausencia porque me encuentro en fibras. A partir de ello es que yo puedo identificar los tares a los cuales yo puedo ir. Aquí se está escogiendo el núcleo subtalámico para colocar los electrodos a ese nivel. Entonces se forman las coordenadas, ¿verdad? Se meten los electrodos, como vemos aquí en la tomografía, y posteriormente se puede verificar en tiempo real dónde están ubicados los electrodos. A partir de esto es que hemos hecho muchos trabajos. Les menciono algunos de ellos. Miren, la diferencia, por ejemplo, entre globo pálido, haciendo lesión o haciendo estimulación, prácticamente un grupo de pacientes que hicimos aquí en el hospital. Hicimos escalas clinimétricas, esto es muy importante, siempre hacer escalas clinimétricas, y a partir de aquí la parte basal, luego los 3 y 6 meses, y cómo disminuye de manera importante cada una de estas escalas, y cómo de una u otra manera la neuromodulación se antepone un poco a la lesión, pero a la larga ambos son bastante efectivos. Entonces, porque uno puede decir, bueno, ¿qué es mejor, lesionar o estimular? Esa pregunta se le hice en el 2000 a Tasker. Estaba yo en Nueva York, y el doctor Tasker era una persona que había preconizado muchísimo las lesiones. No había mucha neuromodulación. Y le dije, oiga, doctor Tasker, ¿usted que ha hecho las lesiones? ¿Qué se haría usted si tuviera Parkinson? Él ya murió. Y me dijo, se quedó pensando, me dijo, yo creo que me pondré un electrodo, ¿no? Entonces vean ustedes cómo actualmente podemos jugar un poco tanto la lesión como con la estimulación siendo efectivos. Bueno, aquí están temblor, rigidez, bradicinesia, marcha, postura. Algunos de los autores aquí menciono, donde de una u otra manera hemos estado haciendo cosas. Mejoramos algo con respecto al temblor, ¿no? Sin embargo, hay otras cosas que no se mejoran tanto como uno quisiera. Y esto lo hicimos y lo publicamos inicialmente de manera unilateral, donde mencionamos aquí el temblor, la rigidez, la bradicinesia, signos significativos, y luego que es bilateral, este fue motivo de mi tesis de maestría, luego la de doctorado, donde también esto fue neurosurgery, donde también encontramos exactamente esto con una significancia estadística, ¿no? Le hemos ido yendo más adelante, donde hemos disecado y hemos hecho tractografías precisamente esta área. Esto me parece muy trascendente también, donde nos damos cuenta que estas fibras que nosotros utilizamos para el Parkinson, de una u otra manera funcionan yendo hacia el área de la corteza motora primaria, a la formación reticular. Y esta es la razón por la cual muchos pacientes, cuando tienen Parkinson y se van a dormir, dejan de temblar, ¿no? O sea, el paciente tiembla, se duerme y se le quita el temblor, ¿verdad? Cuando el paciente está muy deteriorado a la larga, esto se rompe, ¿no? O sea, hay un gran deterioro neurológico y el paciente inclusive puede estar dormido y puede temblar, pero eso es en etapas mucho más avanzadas. Y esto que nos ha parecido muy interesante a nivel orbitofrontal. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué están estas conexiones? No lo sabemos muy bien. Esta es nuestra última publicación, en la cual tenemos una colaboración con Alemania, donde hemos publicado estos pacientes que hemos operado aquí con los pacientes que operaron los alemanes, los comparamos y vimos exactamente un poco cómo nos podría ir, ¿no?, a esos pacientes si hacemos el trazado en milímetros o bien en décimos, que es una técnica que usamos aquí para identificar el target, que sería esto aquí que ponemos de lanza, ¿no? Es un poco más técnico el asunto, pero simplemente entender que aquí hay una menos, de la manera tradicional, una acusticidad mucho menor, máxime si lo hacemos como con nuestro método, donde se ve que en la tractografía hay una mejor calidad. Bien, menciono un poco esto porque creo que vale la pena. Esa tesis que hice de doctorado ganó un premio a nivel nacional como la mejor tesis de doctorado, y recientemente una de nuestras alumnas fue a Alemania, perdón, a Holanda, y se trajo también un primer lugar, una alumna de pregrado, lo dijo con mucho orgullo. Entonces, todos ustedes que están allá atrás, están medio dormidos algunos, es para que despierten y se den cuenta
que esto es muy trascendente. Venir aquí y escuchar este tipo de charlas puede cambiar la vida, decir, oye, alguien fue y expuso, yo también pudiera hacer exactamente lo mismo. Entonces creo que vale mucho la pena estar escuchando y por eso lo pongo aquí, para que ustedes se den cuenta que se pueden hacer las cosas. Vamos a hablar de distonías. La distonía es una característica en la cual al mismo tiempo se contraen los músculos flexores y los extensores. Es un problema muy serio. Esta es una comerciante, una paciente en la cual, pues imagínense estar viviendo así. Le hicimos una palidotomía, como se observa aquí, y vean, tan solo con una palidotomía unilateral mejoró de manera muy importante. Esto es aquí dentro mismo también en el hospital, esta retrocolis, ¿no? Vean ustedes, operamos a este paciente y los resultados fueron expuestos también en artículos científicos, ¿no? En los cuales las escalas clinimétricas, otra vez insisto mucho en eso, mejoraron de manera importante. Esta es la corroboración tanto de la resonancia magnética como en la tomografía de manera reciente y a más largo plazo. Vamos a hablar de epilepsia. Si hay un problema serio en México, es la epilepsia. No todos los pacientes se operan, el 90 y tantos por ciento de los pacientes se controlan perfectamente con medicamento y así debe ser. Pero ¿qué pasa cuando existe una refractariedad, ¿no? Y aquí estamos observando, y aquí lo demarco, una punta honda, ¿verdad? En la región del electro, la región temporal. Entonces, dadas las cosas, voy a mencionarles un poco de la cirugía que hacemos aquí. Lo que se hace es una hipocampectomía, o sea, se va a retirar el hipocampo y el lóbulo temporal. Esto es una incisión en herradura, se abre la piel, se identifica evidentemente el cráneo, posteriormente se hace una ceja, se quita con una legra de Cobb, ¿no? Para llegar al punto del terion y a partir de aquí, con la línea temporal inferior, se hace una craniotomía, se quita el hueso y se llega hasta la parte de la base del cráneo. Se abre la dura madre, se expone el lóbulo temporal y se hace una lobectomía, como estamos observando aquí, con mucho cuidado, y se extrae la primera, segunda y tercera temporales. Y aquí les pongo la presencia de un cadáver, cómo se vería el hipocampo. El hipocampo es un chocorrol. Hace exactamente esto como si fuera precisamente un enrollado un poco curvo. Y lo que estamos observando aquí, lo pongo con el cadáver para que tengan punto de comparación. Aquí es en nuestro paciente, hacemos la lobectomía, metemos el microscopio y esta zona nacarada que observamos aquí es el hipocampo. Entonces nos metemos, hacemos la resección y prácticamente con eso el paciente mejora de manera dramática lo que le está sucediendo con las crisis. Entonces, ¿qué se ha hecho? Esto es de manera muy parcial, hipocampectomías en algunos de los pacientes, ya sea muy anterior, lo ideal sería anterior o medio, también se puede quitar completamente el hipocampo y hay que tener mucho cuidado porque si quitamos el hipocampo, primero no se puede hacer de manera bilateral, tiene que ser unilateral, no podemos quitar el hipocampo completamente del lado izquierdo porque lo dejamos sin memoria y aprendizaje, entonces hay unas ciertas indicaciones. ¿Qué pasa? Entonces, a partir de eso se crearon, y esto sí lo quiero decir con mucha honestidad, la neuromodulación parte un poco de aquí, ¿no? Concretamente, tanto en la parte de epilepsia como en la parte de lo que hemos visto de Parkinson. Aquí estamos observando la introducción de un electrodo directamente en el tálamo, en el núcleo centromediano. Nada más para ubicar, el núcleo centromediano es el núcleo más grande de los núcleos intralaminares. Recordar, el tálamo tiene más de 100 núcleos. Entonces, este es uno de ellos. Si nosotros hacemos eso, ubicamos a través de placas y actualmente también de tomografía y de un programa en computadora, podemos meter esos electrodos y vean ustedes, no se necesita ser un experto en electroencefalografía para darse cuenta que este chico que tiene un Lennox-Gastaut se encuentra completamente saturado de crisis, está en un estatus epiléptico, prácticamente lo ven aquí. Se implantan los electrodos y vean ustedes cómo está. Esto fue hace algún tiempo, actualmente este chico trabaja, él estaba desahuciado y posteriormente trabaja actualmente en León vendiendo zapatos con su papá. Entonces vean ustedes qué tan importante es esto. Y luego, pensando en eso, hay una esclerosis mesial, como observamos aquí en algunos pacientes que tienen este problema de las crisis que he mencionado. Vean ustedes clásicamente esto es en un espécimen patológico y aquí la resonancia magnética como se vería. Aquí está el hipocampo normal, aquí está un hipocampo atrófico y lo que se hace es meter unas grillas, unas mallas
o bien electrodos, o sea, se hacen trépanos posteriores, se introduce unos electrodos y se hace registro de esos pacientes para ver qué zona está disparando del cerebro. Entonces vean ustedes, fíjense qué interesante, esta parte prácticamente de la superficie se encuentra normal. Si no tuviera esos electrodos profundos, yo diría, pues, ¿está disparando? No, no está disparando. Sí, sí está disparando. En la parte profunda se observa con muchísima claridad. Aquí está cada una de esas puntas y después de la estimulación vean prácticamente cómo vuelve a la normalidad, con excepción de este que queda con un registro medio acerrado, que no sabemos qué signifique. Entonces, vean ustedes, hicimos una comparación. Este es un PET de un paciente, de un sujeto normal, del paciente. Vean cómo la estimulación, después de un rato de estar estimulando de manera unilateral, causa hipoperfusión. Esto significa inhibición. Nada más recordar esto, para los que no lo tienen claro. Lo rojo, ¿verdad?, es hiperactividad. Lo azul o negro es hipoperfusión o hiporreactividad o actividad. Entonces hicieron algunos estudios en los cuales se comparó hipocampos normales versus para hipocampos de gente con problema, el problema de la epilepsia, y se hicieron entonces esto, ¿no? Esto de una persona, de un cadáver de aquí, de alguno de la gente que murió aquí. Vean ustedes cómo está lleno de benzodiazepinas. En un paciente epiléptico, vean ustedes cómo hay una ausencia de la inhibición, y luego cuando colocamos los electrodos, esto ha recuperado. Esto es algo increíble. Y si después, ya no lo puse aquí, pero si hacemos mediciones de neurotransmisores, esto se corrobora. Y también le quiero dar por ahí, no sé si se encuentre esta Manola Cuellar, pero Manola, que es también una investigadora básica de nuestro hospital, hace estos análisis directamente en el Cinvestav. Entonces vean ustedes esta correlación muy importante entre la clínica, la parte básica, en el cual nosotros tenemos precisamente un estudio completo del paciente. Y a largo plazo lo que estamos observando es dejar unos electrodos ya definitivos, en los cuales las crisis van disminuyendo de manera importante hasta que prácticamente el paciente queda sin crisis. Hemos hecho una estimulación cerebelosa. No voy a entrar mucho en detalle, simplemente decirles que también funciona de manera muy efectiva. Aquí vemos el número de crisis, cómo van disminuyendo. Esto también lo publicamos, ¿no? Disminuye el número total de crisis. El número de crisis tónico-clónicas no disminuye, evidentemente, las que tienen que ver con el lóbulo temporal, porque son dos circuitos completamente diferentes, ¿no? Y aquí observamos estos electrodos directamente sobre el cerebelo, el artificio que causa en la tomografía, nada más para tenerlo claro. Bien, vayamos sobre dolor. Recordar, ¿no? El dolor es, a ver, si algo hacen los pacientes que vienen a consulta externa es venir por dolor. Y desgraciadamente en la currícula de la carrera de medicina, lo que menos hay es una materia de dolor. Es un absurdo. Entonces, hablar de dolor, y tenemos una gran clínica del dolor, y también les quiero dar el mérito desde que estaba la doctora Casian y ahorita Miguel Jiménez Olvera, porque realmente hacemos una cosa muy importante. Miren, esta es una publicación que sacamos, este es nuestro híbrido. Aquí operamos nuestros pacientes, sacamos una primera publicación en la cual aquí vemos la técnica quirúrgica. Prácticamente lo que quiero decir es en el asterio, hacemos un pequeño trépano, prácticamente, y por ahí nos metemos. ¿Qué encontramos? Encontramos aquí, ¿verdad?, cómo se encuentra directamente sobre el trigémino, la basilar, la suca, ¿no? Aquí la vena de Dandy. O sea, son todas estas las modalidades que podemos encontrar. Una vena cerebelosa directamente sobre el nervio, lo descomprimimos y encontramos precisamente el meterle ahí un teflón. ¿Cómo le va a esos pacientes? Los pacientes prácticamente están entre 9 y 10, abaten de manera importante hacia el año. Los hemos ido siguiendo en el transcurso de estos años y prácticamente a los pacientes les va bastante bien. Entonces, esta es la escala visual análoga, esta es la del Barrow, ¿no? Y estos son algunas de las publicaciones muy recientes. Esta es la de este año, donde uno de nuestros maestrantes, un neurocirujano argentino, Juan Manuel, hizo también una comparación. Aquí esto es muy interesante, entre radiocirugía, estimulación percutánea y descompresión microvascular. No les pongo esos datos porque aquí los llenaría de muchísimos datos, pero lo que quiero decir es que estamos trabajando de manera muy intensa, tratando de hacer las cosas. Miren, neuralgia del glosofaringio, he juntado en el transcurso de estos 30 años
Algo que ya mandamos publicar, nada más se los menciono, esto es un grupo de pacientes con neuralgia del glosofaringio. Esto es a veces difícil de identificar. Son pacientes que de repente tragan y les duele, ¿no? Esto está referido principalmente a la región del gonion y va hacia el cuello o un poquito hacia atrás a la región retroauricular. Lo que estamos observando aquí es un vaso directamente sobre la región precisamente del trigémino, del glosofaringio 9 y 10. Y entonces separamos, aquí hay un disector y posteriormente también metemos esto. Ya no les menciono aquí, pero también se puede cortar. De hecho, la publicación va entre la comparación de la supresión microvascular versus cortar el nervio. Me va a decir, pero ¿cómo vas a cortar el nervio? Se puede cortar. Miren, les cuento una anécdota. Estaba yo en un congreso de latinoamericano y de repente se me acerca una plática sobre esto y me dice, oye, ¿de verdad lo puedo cortar? Es que acabo de tener un ecuatoriano, un paciente que no mejoró, córtalo. Y luego me dices, nos volvemos a encontrar 2 años después en el Mundial en Colombia y me dije, ya lo corté y le fue muy bien a los pacientes. Lo invité a que hiciéramos la colaboración para publicar esos casos. Estamos en que nos responda. Entonces, esta que la quiero traer, muy amablemente, estos casos se operó ahí con el grupo, directamente el doctor Aguado, el doctor Navarro, muy amablemente me pidió mi punto de vista. Esto no tiene mucho que ver con dolor, pero sí con tinnitus. O sea, cuando de repente tienes este tinnitus que está encima, aquí estamos observando el 7 y el 8, aquí tenemos directamente la laberíntica, se le coloca un teflón y mejoramos de manera muy importante. Entonces, aquellos pacientes, vean esto, ¿no? Por ejemplo, aquí se le coloca el teflón, mejora eso y los pacientes con tinnitus pueden irles mucho mejor. Hemos hecho otras cosas que me parece que son muy interesantes y que no se hacen en otros lados. Y por eso creo que vale la pena estar aquí diciendo cosas enfrente de ustedes. Por eso este hospital es excepcional. Yo me siento hago aquí un paréntesis, yo me siento profundamente comprometido, emocionado de ser egresado de este hospital, trabajar en este hospital, dedicar mi vida en este hospital, y le agradezco muchísimo a Hugo venir y transmitir esto, porque no nada más es, miren, ahí tráiganse el conocimiento. No, hay que decir más cosas. Vienen atrás todo el grupo de gente, los mismos residentes, mis compañeros que están aquí, que piensan y digan, caray, tenemos que cambiar. Claro, nuestra actitud tiene que cambiar. Y entonces, miren, aquí tenemos una paciente que tiene un herpes, o este paciente que tuvo un traumatismo en motocicleta. Lo que hacemos es una lesión directamente sobre la médula espinal, es una mielotomía dorsolateral. Aquí está lo que hacemos, miren, el microescalpelo, nos metemos en el sitio, aquí se ha volado un poquito esas raíces, pero cortamos esa zona. Hoy se puede hacer eso, sí se puede hacer. En la madrugada mandé este artículo a Neurosurgery. Antes de venir acá lo mandamos, para que vean cómo hay que ser aferrado en hacer las cosas, señores. Hoy es que la excelencia empieza con uno mismo. Con uno mismo. Entonces, fíjense qué interesante. Basal, grupo de menos de 10 años. Seguimiento entre 10 a 19 años. Y ahorita con esta publicación, y ojalá no las acepten, por más de 20 años de seguimiento. ¿Quién tiene eso? Nadie. Nadie tiene eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abocarnos, hacer nuestras cosas. No te la pases criticando. Sí, hay cosas que no están bien, pero lo que tenemos que hacer es trabajar y demostrar a través de nuestro trabajo lo que estamos haciendo de excelencia. Porque hay muchísima gente aquí y yo he recibido, y lo quiero decir de verdad, de todo corazón, he recibido cátedras en el pasillo de este hospital. Simplemente es que uno pueda observar y escuchar. Hacemos estimulación espinal. Esta es una paciente hablando de cosas que con la doctora Casella ni me acordaba. La vimos recientemente, de más de 30 años. Le colocamos un electrodo y desde hace 5 que no tiene dolor a nivel del brazo. Hablando de dolor, estos son nuestros otros casos que hemos hecho sobre distrofia simpática refleja. No me voy a meter ahorita en eso. Uno diría, el doctor se equivocó. ¿Cómo corteza motora? Esto lo descubrieron los japoneses, Subokawa. Este es un grupo de pacientes. Esto publicado en Journal of Neurosurgery, en el Journal of Pain. Lo más interesante de esto es que
la estimulación no solamente quita el dolor, sino también tiene que ver mucho con factores autonómicos. Y de aquí nos abrió la puerta para hacer unas investigaciones que estamos haciendo ahorita con algunos de mis residentes y algunos estudiantes de maestría y bastantes también, que estamos haciendo cosas muy interesantes. Vamos con esto, psicocirugía. No les puse aquí lo que debería venir la barra porque creo que vale la pena que vean cómo está este paciente. Este es un paciente que tiene, le ves la cara y no quieres encontrártelo en la calle, ¿no? Por supuesto que no. Le hacemos, esto es prequirúrgico, lo operamos aquí. Vean cómo cambió el semblante de este paciente. Es impresionante. Entonces, esto es a los 7 días. Algunas alemas, ¿no? De repente hacer alguna cosa ahí medio mística. Y vean esto, un paciente en el cual le pegaba durante muchísimo tiempo, le tenía que aventar la comida, agarraba en su casa, se ponían, le metían la comida y cerraban la puerta. Estos son pacientes con agresividad. Y después de haberlos operado, o sea, no les voy a decir que sea la persona más elocuente, pero pues está tranquilo. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Les hacemos capsulotomías y les hacemos hipotalamotomías. Aquí están las lesiones. Hacemos escalas, otra vez, insisto muchísimo en esto. A ver, no necesitas tener, es que para hacer ciencia necesito tener todos los aditamentos. No, lo que haces en el día a día en el consultorio, agarras unas escalas clínicas y le mides. Tienes antes al paciente, le mides las escalas clínicas, lo operas y le vuelves a medir. Digo, si tienes además citocinas y tienes factores, bueno, bienvenido. Tenemos aquí gente muy adiestrada en eso, ¿no? Que de verdad tenemos gente de alta calidad también en los laboratorios. Veo aquí, por ejemplo, a Valeria, a Laura, ¿no? Que por supuesto que se pueden hacer cosas. Y miren, pacientes con depresión. Les menciono un poco esto, ¿no? Estos son pacientes en el cual este es un sistema muy interesante. El sistema que en el tálamo se regula entre la excitación y la inhibición. A ver, les cuento rápidamente eso. Si yo veo de repente una chica guapísima y yo digo, ay, me le voy a balanzar. No puedo hacer eso, ¿verdad? ¿Quién me inhibe? Digo, si fuera psicólogo, como hay aquí, pues diría, no, pues es el de ellos, el super yo, ¿no? Pero yo te digo, pues que también hay bases neuronales que te dicen, oye, no le hagas nada. O el vecino que siempre te deja el coche enfrente de la casa y le dices que no y te va y te lo pone y lo quieres matar. ¿Qué te frena? Te frena esto. Esta parte, por eso es tan importante. Entonces, ¿qué sucede en los pacientes con depresión y en los pacientes con TOC? Este sistema está echado a perder. Entonces, si le colocamos unos electrodos en este sistema, ¿verdad? Lo restablecemos, lo reseteamos, y lo que estamos observando aquí, y creo que también vale la pena decirlo, nos apoyamos muchísimo en el área de neurofisiología. Los neurólogos y neurofisiólogos son muy importantes en esto. Estimulamos el pedúnculo talámico inferior o la zona reticular. Y a partir de las escalas clínicas vemos cómo puede existir una mejoría de esos pacientes que tienen depresión, como estamos observando aquí. Esta paciente prácticamente de encontrarse en el llanto, mejora de manera dramática, ¿verdad? Me acuerdo, este caso lo llevamos en Estados Unidos. En Nueva York pasamos los videos, lástima que no se los pueda poner ahorita, pero el hecho es que se puso y de repente hubo un silencio sepulcral, porque es tan importante ver cómo la paciente de estar completamente deprimida. A mí me tocó ver a esta paciente, la trajimos de nutrición y de repente de ver cómo se encontraba completamente apesadumbrada, a encontrarse riéndose y lo mismo, con las mismas preguntas del neuropsicólogo. Aquí están los electrodos nuevamente en la región que he mencionado y nuevamente escalas clínicas en las cuales estas escalas mejoraron de manera importante con el GAF y cómo en la escala de Yale-Brown disminuye también de manera importante. Dos cosas más y casi termino mi exposición. Vamos a hablar de espasticidad. La espasticidad es el resultado de la hiperreflexia, la hipertonicidad, cuando hay lesiones cerebrales. Clásicamente un niño con parálisis cerebral infantil tiene precisamente esta hipertonicidad, lo vemos mucho con estos niños, pero también pacientes que tienen un EBC, pacientes que tienen esclerosis múltiple, pacientes que tienen lesiones posteriores a quimioterapia, radioterapia. Entonces, ¿qué se les hace? Se les puede colocar una bomba de infusión. Es un paciente que se le coloca una bomba de infusión aquí, ¿verdad? Esto va directamente al vientre del paciente, la pared abdominal, y el catéter va directamente a la región donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Estas son algunas cosas que también hemos publicado. Hicimos al mismo tiempo la colocación de una bomba
en la cual le pusimos no baclofeno, que es lo que normalmente se hace, sino le pusimos lidocaína, se cargaba con lidocaína, y le hicimos una neurotomía, esta es la región inguinal. Entonces le hicimos unas neurotomías bilaterales. Aquí están nuevamente escalas clínicas, Ashworth y Tardieu, cómo se abaten, y luego de la colocación de la bomba, prácticamente el dolor que tenía la paciente que no le permitía, porque prácticamente con esta parálisis tenía un patrón en tijera, no podía caminar, lo rompimos y también se quitó el dolor. Entonces vean ustedes qué tan importante es esto. Miren, otro caso más, muy interesante, una escápula alada. Esto no es muy común encontrarlo. Esto lo discutí con la doctora Montes y dije, doctora, ¿qué hacemos? Me dice, hay que hacer algo con el espinal. Nunca había hecho una cirugía de estas y por eso lo publiqué. Y entonces me metí a ver bien la anatomía e hice neurotomías de eso. Sí, corté los nervios y entonces hice que esta escápula alada quedara, pues discretamente ahí se ve, ¿no? Prácticamente. Y por eso aquí está y se los traigo a colación para que ustedes vean qué tan amplio puede llegar a ser la neurocirugía funcional. Un poco de la mano, tan solo de esto pude haber hablado toda la charla. Estamos trabajando actualmente con protocolos de nervio periférico, pero vean de algo tan sencillo que se hace, entre comillas, como es la utilización del túnel del carpo. Vean ustedes cómo está este nervio completamente estrangulado, hasta amarillo se ve. ¿Qué pasa cuando yo corto el retináculo flexor? Lo libero y hago lo que estoy diciendo, hago escalas clínicas las cuales mejoran, ¿no? De estar de una manera, mejoran. Y luego hago 3 preguntas, que esto lo he comentado en algunos otros foros, 3 preguntas que te llevan 30 segundos. 30 segundos. ¿Le duele o no le duele? Esto es de dolor. Estas son para dolor. Pero puedes preguntar otras cosas que normalmente ningún médico pregunta y que tú puedes preguntar en tu consultorio. Llévate ese mensaje ahorita, en este momento, y lo puedes hacer ahorita que salgas a la consulta externa. Oiga, ¿siente cosquillitas? Son parestesias. ¿Sí o no? Y entonces puedes tener una cuantificación. 2, siente el miembro como si fuera diferente, como si tuviera, pues, como una especie de cartón, o un poco raro de escribirlo. Ay, sí, doctor, sí, fíjate qué bueno que lo mencionas, sí, sí, lo siento como un poco grande. No, oiga, ¿y eso es frecuente, es poco frecuente, es diario? ¿Cada cuánto es? Y a partir de eso lo determinas. Y por último, eso no es muy frecuente encontrarlo, que sería la alodinia. Oiga, usted, no, es que no puedo ni siquiera ponerme la ropa. Vean ustedes, no aguanto lo que es el estímulo normal, propioceptivo, se vuelve un estímulo doloroso. Esas 3 cosas están graficadas aquí y esto lo publicamos. Miren, qué interesante. Esto es una compresión del plexo braquial, donde tenía una costilla supernumeraria. Uno de mis residentes agarró, me pidió las cosas y lo publicó. Entonces, al año, cómo disminuye el dolor. Y lo mismo que acabamos de decir, disestesias y parestesias completamente disminuidas. Esto del año pasado, uno de mis pasantes llevó un trabajo precisamente al Congreso de Neurocirugía y ganó un premio. ¿Por qué les pongo esto? Porque para que vean la excelencia que tenemos en este hospital. Insisto en eso, insisto en eso. No podemos dejar de pensar en la excelencia que tenemos que dar a nuestros pacientes académicamente. Mientras más preparados estemos académicamente, podremos tratar mejor a nuestros pacientes. Y este hospital tiene para dar muchísimo. Yo he visto aquí gente extraordinaria que trata a sus pacientes con una delicadeza y teniendo además sapiencia. Y por eso digo lo que estoy diciendo, porque lo he visto reflejado en mis colegas, en mis compañeros, en mis residentes, en mis alumnos. Claro que se puede combinar esta parte científica y esta parte médica asistencial. Este hospital estuvo diseñado precisamente pensando en eso, en la asistencia primordialmente, pero no de manera soslayada la investigación. Ojo con eso, y por ende también la educación. Hablemos de radiocirugía. Radiocirugía, va a decir, oye, pero ¿a poco hacemos radiocirugía aquí? Señores, hicimos radiocirugía en este hospital. Aquí están las publicaciones de este grupo. Me tocó, yo era R6 de neuro, donde echamos a andar en diciembre de 1999 radiocirugía. Y durante mucho tiempo se hizo radiocirugía. Desgraciadamente, los temblores en el 2017 se echó a perder completamente el aparato, donde está esta zona sísmica. Complicado, lo sabemos.
Pero te quiero por lo menos transmitir esto porque para allá va, estamos hablando de actualidades. Entonces, identificar, por ejemplo, un cavernoma, ¿no? En el cual se le da radiocirugía y esto mejora de manera importante. Miren, esto lo publicamos hace algún tiempo también. Cavernomas, como los que he mencionado, en el tallo cerebral, ahí nomás si lo operas. Digo, hay gente que sí, pero se necesita tener mucha destreza. Entonces, vas y das radiocirugía y en el transcurso del tiempo mejora muchísimo el volumen de esos pacientes. Y entonces la pregunta es, ¿cómo estamos a nivel nacional y cómo estamos a nivel internacional? Después de todo lo que te he dicho, ¿estamos bien o estamos mal? Entonces se me ocurrió sacar esta publicación, en el cual vean ustedes desde el 49 publicamos cosas, bueno, yo no, sino la gente que estuvo aquí, mis predecesores, estuvieron publicando y vienen ustedes, va increciendo en ascenso. Aquí está cada una de las cosas que he dicho, epilepsia, Parkinson, cómo hay cada una de ellas, los autores. Pero quiero resaltar esto. Hospital General de México. Somos a nivel nacional quien más publicamos en esta área. A lo mejor no lo sabías. Te lo estoy diciendo en este momento. Para que te des cuenta qué orgullosos debemos estar de lo que hacemos en el día a día. Y entonces me pregunté, oye, y a nivel internacional, porque los brasileños pues, son unos tigres, ¿eh? Los argentinos pues, también allá comen vaca, ¿no? Entonces, pues, no, vinito y no, está grueso. Pues no, señores. Después de hacer el análisis, nos dimos cuenta que también estamos haciendo cosas muy importantes y estamos en la cabeza de toda Latinoamérica. Y esto también lo publicamos. Unas palabras sobre esto, porque veo que el doctor Gustavo tiene todo un proyecto muy importante sobre inteligencia artificial y hoy por hoy todo es inteligencia artificial. Les cuento una anécdota así muy rápida. Por ahí estaba viendo un canal de YouTube del Chombo. Es decir, oye, me está diciendo de la academia, me sale con esto. El Chombo, ¿no? Un salsero. Y entonces se entrevistó a un cuate de Silicon Valley. Y le decía, oye, ¿cómo ves esto? Entonces le preguntaba a la inteligencia artificial, no, hombre, pues podemos hacer cualquier cosa. Los virus tipo salsa, reggaetón, clásico, no, lo que tú quieras se puede hacer. Y le preguntaba, oye, ¿y cómo ves de aquí a 5 años las cosas? Y me llamó mucho la atención lo que dijo. No tengo la más remota idea. Entonces, estamos como a la orillita del mar, así, viendo el océano de la inteligencia artificial. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? O sea, es una locura. Y lo único que tenemos que hacer es subirnos al tren de eso. No podemos estar fuera. Entonces, mira, aquí te pongo estos de una de las tantas cosas que salen, ¿no? Como a través de la inteligencia artificial, ya mencioné un poco el Da Vinci, ¿no? O sea, se han hecho cosas padrísimas sobre eso, pero, pues, oye, es que cada día nos va a tocar ver esto. Traigo esto a colación por lo que estoy diciendo. Miren, esto lo publiqué yo cuando era pasante de medicina, 1994. Por cierto, con René Drucker, en el cual usamos campos magnéticos directamente sobre células cromafines. Este experimento me encanta, en el cual este es el control, este es el NGF, este es el motivo de Rita Levi Montalcini de premio Nobel. Vean ustedes cómo están las arborizaciones de las células cromafines. ¿Qué pasa si yo le pongo campos magnéticos? Esto es bioquímico, pero si yo le pongo la parte de biofísica y nada más pongo campos magnéticos, cambio el fenotipo de las células cromafines y las hago neuronas. Y si además le pongo el NGF, potencio esa acción. Imagínate entonces la utilización de campos magnéticos en el cerebro. Esto ya se usa. Esto fue a nivel experimental. Por cierto, ganó también un premio. Y esto es la publicación más reciente donde hicimos en el nervio ciático, aquí se ve, lo ajustamos, lo anudamos y creamos 2 modelos, uno de dolor y uno de paresia. Mejoramos la paresia, estamos a punto de mandar el de dolor. Aquí está la parte histológica, esto, la verdad, las histologías que hacen aquí son fabulosas. El grupo de aquí es increíble. Y vean ustedes cómo mejoramos también la parte de esa mejoría también motora.
Entonces, ¿a dónde voy? Y actualmente se utiliza la estimulación magnética transcraneal para depresión y para dolor. Entonces estamos hablando de esto. Ahorita voy para allá. Y ahorita paso esa diapositiva que quiero. Nada más, hay alguna otra cosa más que serían las células y factores tróficos, que de una otra manera, aquí sacamos esta publicación para Huntington Disease, donde no hay realmente gran cosa. Se ha hecho cosas con lesión muy poco, con estimulación se ha hecho mucho, pero también esto se ha hecho de manera muy experimental. Y quiero prácticamente para tener esta visión de hacia dónde quiero llevar esto. De tener una invasión completa al cerebro a una mínima invasión a no una invasión. O sea, ¿a dónde va la neurofuncional hacia esto? Lo que estoy diciendo. Miren, esto es Nature, ¿no? O sea, portada de Nature, el cual yo coloco los electrodos y a partir de pacientes que están tetraplégicos o cuadriplégicos o parapléjicos, puedo ayudarles a través a que mi cerebro tenga un chip y yo nada más con mi pensamiento, eso es increíble, esto lo vi en el 2001, hace mucho tiempo, pero claro, lo han venido mejorando en monos inicialmente, en el cual a través nada más del pensamiento puedas mover un brazo, como vemos aquí, para que pueda comer. O en el caso de la ELA, los pacientes que tienen ELA que no se puede mover, el clásico de Lou Gehrig, ¿no? O del físico de Stephen Hawking, que se queda así, no tienes nada que hacer, le colocas unos electrodos y entonces puedas por lo menos comunicarte con los demás. También publicamos esto. Oye, ¿qué con respecto a la psicocirugía? Todo un mar de posibilidades, ¿no? Trastornos alimentarios, anorexia, obesidad, ansiedad, enfermedad de Alzheimer, ¿no? O sea, ahora que vivimos más, a la gente se le olvidan las cosas. Todos mis amigos de mi generación, sus mamás no se acuerdan de las cosas. Están demenciadas. Y vamos a ver muchísimo esto. Entonces, esto no es cualquier cosa. Adicciones, bueno, ¿qué te digo? No tenemos un problema político muy serio, ¿no? Me refiero país del norte con el fentanilo, nosotros también aquí. Esto también vamos a ver muchísimo. Entonces, hay una perspectiva muy interesante sobre esto. Entonces, voy a ir cerrando. Pongo esta diapositiva. Sin ciencia o conciencia no hay futuro, sí hay futuro. Entonces, este Hospital General de México, tiene que tener sí o sí especialistas, médicos metidos, estudiantes de medicina, pasantes, residentes, los de alta especialidad, médicos de base, jefes de servicios, que estén metidos directamente en su asistencia, pero que sepan investigación. Nos da para eso. Somos el hospital más importante de este país. Trabajo en equipo. Y no me refiero nada más a esto. Esto fue, recientemente hicimos un congreso que fue realmente muy exitoso, la verdad lo digo, pero no hubiera sido posible si no lo hubiéramos hecho en conjunto. ¿No es así? ¿No es así? Trabajamos en conjunto. Eso es lo que tenemos que hacer, trabajar en conjunto. Una sola persona no hace nada, pero trabajando en conjunto, trabajando con tus estudiantes, con tus maestrantes, con tus residentes, con tus compañeros, hacemos cosas impresionantes. Ahora que estaba preparando esta charla decía, pero Dios de mi vida, ¿cuándo hemos hecho tanta cosa? Ahorita que me fui hacia atrás, dije, pero ¿en qué momento hemos hecho tanto? O sea, yo mismo me he sorprendido de lo que hemos hecho cuando te abocas a hacer las cosas. Uno de mis maestros me dijo, mire, doctor Carrillo, me acuerdo que se sentó conmigo. ¿Usted puede venir aquí al hospital? Ya llegué, ¿cómo está? Husmear un poco, hacer como que todo mundo te ve y dice, mira, sí está trabajando. Qué bueno, sí. O verdaderamente dejar sudada la camiseta y chambear. Y ahorita que veo esto digo, caray, pues sí hemos trabajado. Sí hemos chambeado. Cierro un poco con esto. El doctor Beltrán Goñi, no fue mi jefe de servicio, pero yo le escuchaba eso, teníamos sesiones con él. Cada maestrito con su librito, pues cada quien métanse lo que hace, ¿no? En la clínica y haga lo que tenga que hacer. Cierro, con esto concluyo mi charla y muchas gracias nuevamente, Hugo, agradezco muchísimamente, ¿verdad? Magdalena, gracias de verdad. Partimos de las lesiones cerebrales, la neurología funcional y estereotaxia, pasamos la neuroinvasión invasiva, pero vamos para allá. Segundo, hemos hecho nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial,
De verdad, vamos a ver un boom muy importante de cosas que no nos podemos ni imaginar y por eso hice esta aclaración. Tercero, y esto me gusta mucho, yo mismo te he demostrado aquí cosas básicas que yo he hecho. Yo soy clínico, yo opero, te acabo de mostrar, pero también he hecho cosas básicas. Entonces no me digas que esos que son clínicos y esos que son básicos, porque hay de repente esa cosa. No, somos aquí un grupo y hacemos investigación translacional. Y existen nuevas indicaciones terapéuticas que te acabo de decir y vendrán otras más que a lo mejor no nos había pasado ni siquiera por la mente. Creo que esto es muy importante porque te estoy abriendo, le estoy abriendo el panorama. Y me dirijo también a ustedes, los que están allá atrás, a los estudiantes de medicina. Me preocupa mucho que ustedes se vean aquí. Ahora más que nunca pienso, reflexiono. Hay gente que ha venido conmigo y me pide consejo de alguna cosa. Y parecería que mis palabras no son importantes, o por lo menos pensaría que no lo fueran. Recientemente una paciente, ahorita que vi ayer, me dijo, doctor, me quedé pensando en lo que me dijo. Y dije, caray, igual de todas las cosas. Sí, acerca de mi interior, de cómo estoy, no me había puesto a pensar en eso, para que esté más tranquila. Y parecería como que uno dice una cosa, pues por decirla, pero la gente te escucha mucho. Por eso es tan importante todo lo que estamos diciendo en este momento. Muy importante. Entonces, yo quiero decirles, pongámonos la camiseta, yo la tengo bien puesta, esto es lo que hago desde hace mucho tiempo, me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago de neuro, yo quiero seguirlo haciendo y estoy formando gente y quiero seguirla formando. Y creo que todos tenemos mucho que aportar a este hospital si nos diéramos cuenta de la gran capacidad que tenemos. Con esto cierro y muchísimas gracias.